Y bueno, ya vamos a tener entonces ahora nuestra primera entrevistada, ¿sí? Ya estamos en contacto con la diputada Daisy Choque. Ella fue quien allanó el camino a una norma que finalmente fue la que se aprobó para reforzar esto que decimos, ¿no? Sin tocar lo que ya había determinado el gobierno a través de un decreto, pero sí reforzarlo a través de esta ley. Vamos a darle bienvenida entonces a la diputada Daisy Choque. Doña Daisy, ¿cómo está? Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi le saludamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludar a Rubén y a Antonio. Gracias por permitirnos llegar a la población a través de su medio de comunicación. Bueno, para nosotros siempre es muy importante poder darnos estos minutos también de poder hacer entender a la población de cuál es nuestra postura, ¿no? Como parlamentarios. ¿Cómo han sido los cabildeos, las negociaciones, los acuerdos? Hubo en un momento 6 propuestas del proyecto de ley y al final tenemos entendido que ha sido aprobada su propuesta de ley, diputada. Sí, bueno, primero que hay que aclarar de que en ningún momento ha habido ningún tipo de pacto, ¿no? No ha habido negociaciones tampoco. Lo que ha habido ha sido posturas de parte de las 3 bancadas, donde a un principio habían 3 proyectos de ley, uno de Comunidad Ciudadana, otro de Creemos y otro del Movimiento al Socialismo, aunque en otro momento hubieron 6 proyectos de ley, ¿no? 4 de Creemos, uno de Comunidad Ciudadana y otro del Movimiento al Socialismo. Lo importante es que ha habido ya aprobado un proyecto de ley en la comisión, ¿no? Donde al renunciar prácticamente la pelea en la lucha por el censo 2023, prácticamente allanan el camino y dejan pendientes 2 temas que quizás deberían haber sido los más importantes, más allá de la fecha del censo, que ha sido uno de los motivos por la movilización. Recordemos que la movilización no ha sido para pelear los escaños ni para pelear el tema de la redistribución económica, sino se concentraron en decirse en 2023. Esto ha sido lo que nos ha llevado a tener que perder tanto en el departamento. Lo importante es que el proyecto de ley, que ahora ya está aprobado en la Cámara de Diputados, garantiza la redistribución económica en el mes de septiembre. Y lógicamente estos datos que van a ser utilizados para la redistribución económica también puedan ser enviados al Tribunal Supremo Electoral para que sea este quien trabaje el rediseño y la redistribución, ¿no? Y pueda enviarnos nuevamente un proyecto de ley ya para aprobar el tema de los escaños. Esto lógicamente después del censo. Entonces creo que esos 2 puntos van claramente establecidos dentro del proyecto de ley y esperamos de que ahora que ya está aprobado en la Cámara de Diputados, del mismo modo pueda ser tratado en la Cámara de Senadores, respetando siempre también las técnicas legislativas que tiene esta Cámara. Diputada, si nos puede contar un poquito, por favor, recordando, hubo momentos de alta tensión en la comisión, ¿no? Nosotros hemos visto imágenes, las hemos publicado también, las hemos reflejado, incluso hubo amagues de enfrentamientos, de peleas, hubo gritos, de todo. ¿Cómo fue que se superó todo esto finalmente, diputada? Mira, nosotros teníamos por parte de la comisión convocada para el día lunes. Esta se complicó también por intransigencias por parte de los colegas parlamentarios que querían imponer la fecha del censo para el 2023. Se dan cuenta de que la Constitución Política del Estado establece claramente que son competencias privativas del Estado central. En este caso, definir el tema del censo era imposible. Y ellos lo sabían, pero lamentablemente querían generar este show, este tema mediático y decir que eran los que iban a seguir peleando. Pero lo lamentable fue encontrar el día martes ya 6 proyectos y el día miércoles generar un escenario totalmente bochornoso, vergonzoso, como parlamentarios, ¿no? Se reinstala la sesión por parte del presidente de la Comisión de Constitución y aparecen 3 parlamentarias a un principio que no eran miembros de la comisión, al igual que mi persona no era miembro de la comisión, pero que como diputados proyectistas hacíamos presencia no para opinar ni obstaculizar, sino más bien para ser vigilantes de la tratativa que iba teniendo nuestros proyectos, pero estas colegas no asumen esa postura y empiezan a generar un escenario totalmente complicado, haciendo de que no haya condiciones para
tratar la ley y prácticamente perdimos un día en ello, en estas peleas, y que incluso era oportuno que estas colegas salgan y pidan disculpas de manera pública a la población, ya que todos estos actos bochornosos han sido difundidos prácticamente al vivo, ¿no? Y estamos acostumbrados a ese comportamiento que ellos asumen, donde normalmente faltan el respeto, gritan y acostumbrados a estar grabándose para luego hacerse los víctimas, ¿no? Y lo vivimos muchas veces esto dentro también de la plenaria, y esta vez al ser la comisión pequeña ha sido mucho más visible estos actos de discriminación, de racismo, de intolerancia, de violencia que ellos quisieron llevar, ¿no? Los actos que se vivían en Santa Cruz, quisieron posicionarlo también dentro de la comisión hasta el punto de bloquear la puerta. Ahora, diputada, ¿qué viene? Se teme de que en la Cámara de Senadores se pueda frenar la ley. Ayer nosotros tardecita tuvimos una entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados, don Jerjes Mercado, quien precisamente instaba a los senadores a que aprueben la ley y así también se sumen al espíritu de pacificación del conflicto en Santa Cruz. Ustedes han podido hablar con sus colegas senadores para que la ley pase. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el pasado jueves dijo que no hay necesidad de una ley. En el tema de que si había o no había necesidad de la ley, hemos sido repetitivos, reiterativos muchísimas veces, de que en ningún momento se dijo que había la necesidad de una ley. No había necesidad de la ley, porque ya había un decreto supremo que establecía claramente la fecha del censo y la redistribución económica. Pero incluso el día 21 de octubre ya nuestro presidente decía claramente a través del vocero presidencial y la ministra de Presidencia de que se garantizaba el censo para abril y la redistribución económica en octubre. Entonces, no es novedad de que no haya habido necesidad y no hay necesidad. Sin embargo, nosotros nos vemos obligados, en otras palabras, de poder presentar este proyecto de ley ante la necesidad de pacificar el departamento, ante la necesidad de reactivar la economía, ante la necesidad de que nuestros hijos vuelvan a la universidad, a los colegios, y sobre todo, tomando en cuenta de que son temporadas altas los fines de año, el sector gremial se estaba viendo perjudicada, pero de una manera bastante amplia. Entonces, la necesidad hace de que se vea obligado el tema de poder hacer este proyecto de ley, y hoy, una vez aprobado en la Cámara de Diputados, nosotros esperamos que la Cámara de Senadores, siempre respetando sus técnicas legislativas, pueda hacer el tratamiento de este proyecto de ley y pueda aprobarlo para que nuestro gobierno, en este caso Luis Arce Catacora, pueda también firmar en todo caso y promulgar para que ya sea una ley y no un proyecto, ¿no? Diputada, ahora tanto en la comisión como también en el mismo plenario, a la hora de la votación se ha visto de que, o se ha puesto en evidencia esto de lo que se está hablando tanto últimamente, ¿no? Que hay división en el partido de gobierno, que hay división en el MAS, y seguramente esto también en el momento de tratar la ley y todo se ha sentido y hasta seguramente fue un obstáculo. ¿Cómo analiza usted este punto, diputada? Yo me atrevo a decir de que no hay división dentro del movimiento al socialismo, dentro de las bancadas. Lo que quizás ha habido es una intromisión, un intento de obligar a los parlamentarios de fijar una postura bajo amenaza, bajo chantaje, ¿no? Y los parlamentarios se han visto obligados, chantajeados y amenazados, incluso de traidores y de tantas situaciones, cuando hablan de que hay pactos, cuando nos dicen de que supuestamente el proyecto de ley también es sinónimo de impunidad y demás cosas que hacen que nuestros colegas parlamentarios se pongan en una situación muy, pero muy difícil, ¿no? No todo el mundo tiene la valentía de afrontar y defender su postura y su pensamiento. En ese marco, vuelvo a repetir, no creo que sea un tema de división, sino más bien de amenazas, de chantajes que viven nuestros colegas parlamentarios por parte de la Dirección Nacional del MAS y PCP, y eso es lo lamentable. Se
se habla mucho de que supuestamente hubiera habido pactos y demás, cuando si nos remontamos a la aprobación de la constituyente, ¿no? de nuestra nueva constitución política del Estado, también nuestro gobierno no tenía 2/3 y ha tenido que buscar la manera de garantizar esos 2/3, y no vamos a hablar de que hubo pacto también entonces creo que hay que ser coherentes en lo que se maneja, y dentro de ello yo puedo dar fe de que no hay división, sino más bien posturas personales de algunos que quieren inducir a nuestros colegas a pensar y a sentirse obligados a pensar igual. Se refiere a Evo Morales cuando dice que hubo intromisión, hubo intentos de chantaje, cuando el sábado, una vez aprobada la ley, Evo Morales dijo de que el gobierno se estaba derechizando, se estaba volviendo a la megacoalición, se estaba volviendo a la democracia pactada, y quienes son culpables de eso son precisamente los diputados traidores, decía. No podemos hablar de una democracia pactada. A ver, vamos a pedir que reponga la comunicación a la diputada. Ahora sí, diputada, por favor. Sí, decía que si tendríamos que hablar de pactos por lograr un consenso, por lograr consolidar una mayoría, tendríamos que remontarnos también a la aprobación de la Constitución Política del Estado, donde también se tuvo que buscar los mecanismos para tener los 2/3, y no hablamos de que sea pactado. Ahora, si entonces hubieran generado un pacto, entonces quizás le daríamos la razón a tener que generar ese tipo de criterios y ese tipo de posturas. Sin embargo, respetamos mucho la posición que asuma cada quien. Lo que sí nosotros tenemos claros de que aquí no hay una ley pactada. Sí, podemos repetir la última parte, diputada, por favor. La última parte no la hemos escuchado, por favor. No, decía que claramente aquí no hay nada pactado y no hay una ley pactada, y menos aún que genere impunidad a aquellos quienes han generado semejantes pérdidas en el departamento de Santa Cruz. Nosotros, como parlamentarios, y creo que nuestro gobierno, no le va a dar la capacidad de ser vocería o vocero al señor Luis Fernando Camacho, como en su momento se le dio al señor Mesa, que sabiendo que fue culpable de los fallecidos que hubieron en el año 2003. Sí, tranquila. Tranquila, sí. A ver, algo pasó con la comunicación. Entendemos, está un poquito delicada de la garganta también la... Sí, está afónica la diputada. Sí, vamos a ver si reponemos. Qué interesante lo que nos está diciendo Rubén, ¿sí? No sé cómo lo tomas tú. Yo aprovecho para preguntarte si es un pecado, es un delito la democracia pactada. Yo creo que han habido muchos momentos en los que el movimiento al socialismo se valió por sí mismo para aprobar leyes, y algunos también se ha visto obligado a hacer acuerdos con la oposición. Por ejemplo, la elección del defensor del pueblo, ¿no? Si bien, digamos, ha tardado, era precisamente porque faltaban votos al movimiento al socialismo para una determinación. Entonces, ¿qué ocurrió? Aprovecharon la ausencia de diputados y senadores de la oposición y consiguieron que algunos, a los que les llaman disidentes, han tenido que respaldar esta idea del oficialismo. Ahora sí, diputada, nos hablaba de esta división aparente que existe en el movimiento al socialismo y la democracia pactada que necesita para aprobar las leyes. Yo hablaba de que no hay una democracia pactada. Sí. No ha habido pacto como se quiere hacer ver, y menos aún hablar de impunidad. Somos muy respetuosos de las posturas que asuman algunas autoridades. Sin embargo, creo que es muy irresponsable querer hablar de pactos, ¿no? Y menos hablar de impunidad. El tema de los procesos jurídicos, judiciales que se le va a realizar a las personas que han sido responsables por la pérdida que ha tenido el departamento de Santa Cruz, de ninguna manera está sujeto a la aprobación de la ley, y menos a los acuerdos que supuestamente hubieran, ¿no? Acá ha habido claramente amenazas y chantajes que se le ha hecho a los colegas parlamentarios del MAS, quienes han tomado esa
posibilidad de hacer incluso el voto secreto justamente por las amenazas que se han tenido. Pero en ningún momento podemos hablar de una democracia pactada. Ahora, diputada, ayer fue más duro el expresidente Evo Morales y presidente del Movimiento al Socialismo. Dijo en un tuit que antes circulaban maletas negras, ahora circulan sobres negros. ¿Qué cree que ha dicho? Bueno, nos llama mucho la atención esa postura, incluso hace que remontemos a la aprobación, vuelvo a repetir, de la Constitución Política del Estado, porque entonces no teníamos 2/3. Y entonces, ¿qué ha sucedido ahí? ¿No? Posiblemente él sepa lo que ha sucedido y pueda pensar de que está sucediendo lo mismo. Sin embargo, vuelvo a repetir, aquí lo que ha habido es diputados, parlamentarios y parlamentarias que han estado amenazados y chantajeados. No ha habido en ningún momento una democracia pactada, ni mucho menos, y menos aún la traición al pueblo boliviano y al pueblo cruceño. Acá quienes van a ser procesados y quienes van a pagar este daño económico, este daño social que se le ha hecho al departamento de Santa Cruz, lógicamente va a estar a la cabeza del órgano judicial y vamos a ser respetuosos de aquello, que no hay ningún acuerdo de impunidad, ni mucho menos, y el tiempo nos va a dar la razón. Ahora, diputada, la bancada cruceña o tal vez la bancada del Movimiento al Socialismo de Santa Cruz va a interponer algún proceso contra ustedes, contra quienes usted considera que hicieron daño a Santa Cruz. Nosotros ya tenemos, ¿no? Habilitado en todo caso los procesos que se están realizando por parte de nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Apihuayquitumpa, en el cual vamos a también a escribirnos nosotros dentro de las denuncias, pero además a través de a través del Parlamento nosotros hemos hecho las peticiones de informes correspondientes, los cuales nos van a servir también para abrir procesos por daño económico al Estado, porque no nos olvidemos de que toda la parte administrativa de la universidad ha recibido sueldos y salarios sin haber trabajado por más de un mes. De la misma manera también la gobernación. Y eso para nosotros es un daño al Estado, ya que han cobrado sueldos sin trabajar. Pero también tenemos que buscar a los responsables de quienes son culpables de estas 4 muertes que hay en todo caso y que hubieron durante el tema del paro, pero hay también más de 300 heridos, ¿no? Y ni hablar de los perjuicios que se han hecho a nuestra economía, tanto en los saqueos que ha habido en el Plan 3000 a nuestras organizaciones y en este caso a nuestras hermanas gremiales, asimismo también el incendio que ha habido en nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Apihuayquitumpa y la Central Obrera Departamental. Aquí hay daños que sí o sí se tienen que responder y lo que sí le puedo decir al pueblo boliviano, y estoy segura de que en ningún momento vamos a permitir que nuestro presidente ponga de vocero a Luis Fernando Camacho, como en su momento se le hizo y se le puso de vocero por el tema marítimo al señor Carlos de Mesa. Y no nos olvidemos que él ha sido parte, ¿no? En todo caso también cómplice de los muertos que han habido en el año 2003. Diputada, ¿a quiénes apuntan estos procesos que están abriendo en Santa Cruz? Podemos dar nombres, tal vez el Comité Interinstitucional, los líderes. ¿A quiénes apuntan estos procesos? Aquí hay 3 personas y todo el mundo lo sabe, el señor Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuellar, que se ha convertido en cómplice de todo lo que ha venido a hacer estos 36 días de paro y con el daño a la economía y a la estabilidad social de nuestro departamento. Ahí adicionamos, por ejemplo, las posturas intransigentes, intolerantes, llenos de racismo, de discriminación por parte del doctor Reinerio, que es el vicerrector de la universidad, que nos parece lamentable la posición que asume, siendo de que es el vicerrector de una de las casas de estudio que tiene el departamento de Santa Cruz. Entonces no vamos a mentirnos, ni engañarnos, ni defender a nadie. Aquí está claro que estas 3 personas tienen que responder ante la justicia, y si ciertamente nosotros somos el órgano legislativo, el órgano judicial tiene que hacer su trabajo, ¿no? Nosotros no tenemos tuición en ello, pero vamos a pedir siempre de que el órgano judicial actúe de manera independiente, actúe de manera objetiva y que quede también precedentes para que nunca más en la historia nuestro departamento tenga que sufrir esto que ha sufrido lamentablemente en estos 36 días de paro. Del otro lado, también anunciaron un libro notariado de cobranzas
Rómulo Calvo dijo que vamos a abrir un libro notariado de cobranzas para anotar toda la violación a los derechos humanos por parte del Estado, de la policía, de las instituciones legislativas, judiciales, policías, militares, dijo. ¿Qué criterio tiene de esto? No, debería darles vergüenza, ¿no? Pero no voy a entrar en ello. Creo que el órgano judicial es independiente. Vamos a pedir que haga su trabajo como corresponde, y estas personas, quienes han encabezado, quienes han sido autores directos de manera intelectual y material, sean quienes respondan ante la sociedad el daño económico, el daño social que han hecho al departamento, pero además por las vidas que se han perdido durante todo este tiempo de paro. Muy bien. Perfecto, diputada, le vamos a agradecer por el tiempo, por toda la información, el análisis que ha trabajado con nosotros. Que tenga un buen día. Vamos a estar en contacto seguramente, así que la vamos a estar molestando en otra ocasión. Buen día, diputada, muchas gracias. No, muchísimas gracias y hasta luego. Que tengan una buena semana y un saludo para toda la población también. Gracias, diputada Daisy Choque. Afónica ella, seguramente muy requerida por los medios de comunicación en estas últimas jornadas después de la aprobación del proyecto de ley del censo en 2024.